Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo lo invito para que la siguiente media hora se quede con nosotros, nos acompañe porque vamos a tratar un tema de suma importancia, sobre todo para Querétaro. Nuestro invitado es originario de la ciudad de Querétaro. Es licenciado en Historia con línea terminal en Patrimonio Histórico-Cultural por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus temas de investigación son Virreinato e Hidráulica Virreinal en Querétaro y Patrimonio Cultural en Querétaro. Actualmente se encuentra estudiando la Maestría de Estudios Históricos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida porque vamos a tratar con él precisamente el tema de patrimonio histórico, patrimonio cultural de Querétaro, a un estimado y apreciado amigo. Está con nosotros Jorge Abraham López Colchado. Jorge, bienvenido a Conversaciones. ¿Cómo estás? Bien, David. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, tú te has especializado, has escrito algunos libros también sobre el tema histórico. Y bueno, pues yo conozco toda la trayectoria que tienes al respecto y estás actualmente en la maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro y te has especializado en el patrimonio. Nosotros vivimos en una ciudad hermosa y nos topamos con un monumento que dice Querétaro Patrimonio Histórico de la Humanidad. Querétaro Patrimonio, ¿Qué es el patrimonio? Cuando hablamos de patrimonio, ¿a qué nos estamos enfrentando y qué es eso? Bueno, el patrimonio son todas aquellas costumbres, tradiciones, edificios que tienen un contexto histórico importante para una región, que son importantes para cierto grupo de personas y que de cierta manera a través de los años se han ido conservando y algunos lamentablemente también han desaparecido. Pero la mayoría de estas costumbres y tradiciones engloban todo ese patrimonio que es para una región. Y cuando hablamos de patrimonio tangible e intangible. Dinos, explícanos. Claro, el patrimonio tangible son todas aquellas cosas que podamos tocar y que de cierta manera tienen como un trasfondo histórico, es decir, que sean como piezas originales. En este caso, por ejemplo, pueden ser los edificios, algunas piezas arqueológicas. Eso es el patrimonio tangible. Sin embargo, el patrimonio intangible son todas aquellas como tradiciones orales o la forma de elaborar ciertos objetos que se van pasando de generación en generación. La técnica. Hay que recalcar bien eso, la técnica, porque la técnica es algo que no se puede palpar. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia que se le enfoca en el patrimonio intangible. ¿Quién resguarda el patrimonio, digamos, de Querétaro? En este caso, el patrimonio de Querétaro es responsabilidad en específico del Estado de Querétaro y a su vez aquí se divide en el municipio de Querétaro y sobre todo el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es aquel que se encarga de resguardar todo el patrimonio de la nación de México, ¿sí? Uh-huh. Cada estado tiene una oficina del INAH, la cual digamos que se encarga de vigilar en específico los monumentos históricos. Así es. Y cuando hablamos de la UNESCO, cuando leemos alguna placa que dice patrimonio histórico y está la UNESCO ahí, ¿qué es la UNESCO y qué relación tiene con el patrimonio? Bien, la UNESCO es esta organización internacional que se encarga de dar consejo para resguardar el patrimonio de una sociedad, de una región. Sin embargo, la UNESCO no puede obligarte a resguardar el patrimonio, te da consejo. Uh-huh. Tú puedes participar como miembro, en este caso México es miembro de la UNESCO, y entonces la UNESCO le dice, te doy recomendaciones e incluso da cierta cantidad de dinero también a México para que los monumentos se resguarden. Pero en este caso, la UNESCO es la encargada de como dar consejo y de cierta manera pues un poco de cuidado, o sea, estar vigilando ahí que se cumpla bien la salvaguarda del patrimonio. Querétaro es una ciudad y un estado extraordinario. ¿Qué patrimonios tiene Querétaro reconocidos ante la UNESCO? Bien, hay que recalcar que los patrimonios reconocidos ante la UNESCO son patrimonios de la humanidad, es decir, que tienen una trascendencia a nivel internacional.
En este caso, Querétaro cuenta con 4 declaratorias, las cuales son la primera, que fue en 1996, que es la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro. La segunda, que son las misiones de la Sierra Gorda, en el año 2003. Hay que recalcar que estas dos son en cuestión del patrimonio tangible. Sin embargo, la siguiente declaratoria que tiene ante la UNESCO Querétaro es la de la Peña de Bernal y toda la zona que la rodea. Esta es en cuestión del patrimonio inmaterial, o sea, del intangible. ¿Por qué? Porque recalca las tradiciones, las costumbres, ¿cómo se puede decir? Las caminatas que hacen alrededor de los cerros. Entonces es una cuestión intangible. Y el último, bueno, esta de la Peña de Bernal fue en el 2009. Y la última, que es la del Camino Real de Tierra Adentro, que fue declarada en el 2010, se enfoca en solamente 3 espacios aquí en Querétaro, que es San Juan del Río, Centro Histórico de Querétaro, y digamos que es una hacienda, bueno, lo que queda de los restos de una hacienda que se encuentra en los límites entre Guanajuato y Querétaro, que se llama Buenavista. Hablemos a detalle de cada uno de los que acabas de mencionar. Por ejemplo, Centro Histórico. ¿Por qué es importante el Centro Histórico? Bien, el Centro Histórico es importante porque de cierta manera alberga los diferentes edificios, casas, casonas, en los cuales desde la época virreinal tuvieron una trascendencia importante, ocurriendo hechos históricos, donde personajes históricos incluso a nivel nacional, pues tuvieron que ver en estos espacios. Entonces, aquí se tiene que considerar la arquitectura de estos edificios. ¿Por qué? Porque tienen un estilo que, no sé, alguna columna que sobresalga, son 2 pisos, ¿cómo se llama? Los hermosos remates que luego hay en las casonas. Entonces, todos los elementos arquitectónicos, la UNESCO, digamos que bajo ciertos criterios, consideró que es trascendente y sobre todo deja un saber a la humanidad, en este caso. ¿El Centro Histórico qué comprende? ¿De dónde a dónde es lo que abarca? Bien, así que también conjunto con el INAH se ha hecho una zona de perímetro. Esta zona comprende de lo que es Avenida Zaragoza hasta el río Querétaro, un poquito más adelante del río Querétaro, y desde el Templo de la Cruz hasta lo que sería hoy la calle Ezequiel Montes. Ese es como el cuadrante que abarcaría los monumentos que están declarados patrimonio de la humanidad, y sobre todo también hay que considerar que tienen una declaratoria especial por parte de la presidencia. O sea, ¿cómo se llama? En 1981, sí es una declaratoria especial para protegerlos, y ya en el 96, que viene la UNESCO con esa declaratoria, viene a reforzar esta importancia para... Cuando hablas de Zaragoza, y yo me acuerdo que en algún momento fue una controversia que existió, ¿incluye a la Alameda Hidalgo? Sí. Haz de cuenta que ya el INAH tiene unos como parámetros para determinar cuántos metros hacia dónde, también puede abarcar un poquito esta zona de protección. En este caso, la Alameda se consideró, y en el caso de Ezequiel Montes también hay unas casitas que considera hacia adelante. En el río también considera otro pedacito, lo que es San Sebastián, lo que es la llamada la otra banda, entra dentro de esa declaratoria también, porque hay monumentos construidos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Ese es como que el periodo de tiempo que, digamos, abarca un monumento histórico. Digamos que son casonas, lugares históricos, cítame algunos, que son intocables. La Casa de la Corregidora. Casa de la Corregidora, Templo de San Francisco, todos los templos que están dentro del centro histórico son intocables, por la cuestión de que son monumentos históricos, de que son relevantes para la historia de Querétaro. Algunas casonas que también, por ejemplo, donde se encuentra ahorita la Secretaría de Salud, también son monumentos intocables. Así es, hablemos de la Casa de Cala, hablemos de la Casa del Conde de Sierra Gorda, o sea, todos esos lugares. Por eso cuando se quieren hacer algunas modificaciones, digamos, estructurales, sobre todo en lo que es la fachada, la fachada del interior, es imposible hacerlo. Exactamente, sí, o sea, lo que se trata de hacer cuando viene alguna cuestión de rehabilitación es ser dañar lo menos posible el monumento. Por eso en este caso se necesita el que se contraten arquitectos, peritos especiales en monumentos, para que tengan el conocimiento necesario para no dañar la estructura del edificio. Porque a veces con estas declaratorias, con estos perímetros bien marcados, existen casos extraordinarios que tú los debes de saber. Te voy a citar 2. La famosa Casona Verde,
ahí por el Templo de la Cruz, lo ubicas, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa construcción que se construyó en este centro histórico, que es intocable, o también el famoso centro comercial que está frente a los Arcos. ¿Qué pasa ahí? Pues a veces nos entra el conflicto que decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Exacto. Bueno, esta declaratoria de monumentos, haz de cuenta, yo soy dueño del monumento, o sea, de la propiedad. La declaratoria lo protege, sin embargo, yo sigo siendo el dueño del monumento. Yo puedo hacer las modificaciones, sin embargo, se me hace la recomendación de no modificarlo, dejarlo tal y como está. Pero lamentablemente mucha gente no entiende ese trasfondo histórico que tienen los monumentos, el cuidar el patrimonio, el cuidar esa imagen que tiene el centro histórico en Querétaro para que no se destruya. Entonces, pues lamentablemente muchas personas no tienen esa conciencia histórica, esa conciencia de patrimonio y por lo mismo hacen ese tipo de cosas. Si estamos hablando que realmente estas declaratorias y la intervención de la UNESCO es realmente reciente. Si estuviéramos hablando que en 1980, que fue cuando se determinó la demolición del Teatro Plaza, por ejemplo, hubiera existido, Querétaro hubiera sido patrimonio, no se hubiera permitido que se hubiera demolido, ¿no? Exacto. De hecho, hay una ley de monumentos históricos que exactamente se aplicó aquí en Querétaro después de la demolición, por ejemplo, del Teatro Plaza. Si hubiera existido un poquito antes esa ley, alto, no puedes demolerlo. ¿Por qué? Porque es un monumento histórico, simplemente. Todas las modificaciones que se hicieron en los monumentos de Querétaro antes de 1984 más o menos, que es cuando llega Aquilina a Querétaro, digamos que fueron permitidas, pero ya después no se puede. Te recomiendan que no las hagas. A veces sí se llega así, cuando es un monumento muy importante, que tiene una trascendencia muy importante, ahí viene como que, ¿sabes qué? Cálmate. Tenemos este monumento, tiene una declaratoria especial, porque aquí ocurrieron hechos históricos importantes, entonces no puedes modificarlo. Pero es mi casa, te hacemos la recomendación. Pero realmente muchas personas lo que hacen es, dejan caer los monumentos, como hemos visto en muchas casas del centro histórico, dejan caer los monumentos. ¿Para qué? Para que digan, pues ya está destruido y déjame reconstruirlo a mi manera. Claro. Entonces, es lamentable ese caso. Háblame del caso particular que fue tan controvertido hace un año aproximadamente de la Plaza de Toros Santa María. ¿Se puede considerar que es un monumento? ¿Un monumento o es patrimonio de Querétaro? ¿Se puede considerar? Como monumento histórico, no. Se puede tal vez considerar como un monumento artístico, porque los monumentos que tienen una trascendencia importante después del siglo XIX se consideran monumentos artísticos, y estos ya vienen bajo el resguardo del INBA. En este caso de la Plaza de Toros, hemos de recalcar que Querétaro ya tiene una declaratoria de los toros como patrimonio inmaterial de Querétaro. Por ahí se podría meter, de cierta manera, la cuestión legal de decir, ¿sabes qué? No puedes tirar la Plaza de Toros. ¿Por qué? Porque hay una declaratoria que involucra este lugar como recinto para las actividades taurinas. Entonces, digamos que de cierta manera está protegido por esa cuestión legal. De cierta manera. Y por otro, al ser una propiedad particular, también el dueño puede hacer lo que quiera con ella. Eso, o sea, eso es algo triste, pero es real. Exacto, también, ¿no? Así es. Ok, hablemos ahora a continuación del segundo patrimonio reconocido aquí en Querétaro, que son las misiones franciscanas. Háblanos de ellas. Bien, las misiones de la Sierra Gorda, en este caso, que son 5, y se encuentran en los municipios de Jalpan, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. En el caso de Jalpan se encuentran 2 misiones, que es la misión de Jalpan y la misión de Tancoyol. En el municipio de Landa se encuentran 2 también, que es la misión de Landa y la misión de Tilaco. Y en el municipio de Arroyo Seco se encuentra la misión de Concal. La más importante de todas estas es la misión de Jalpan por ser la primera. Y esta misión, todas estas misiones franciscanas pues fueron vigiladas por Fray Junípero Serra, San Junípero Serra. Ahora San Junípero Serra. Y en este caso se le atribuye a que él estuvo vigilando todas, o sea, la construcción de cada una. Cada una fue construida por diferentes personas, pero siempre como bajo la tutela de San Junípero Serra. En este caso, las misiones de la Sierra Gorda son el reflejo de un estilo único de arquitectura, y por esa unicidad de arquitectura de estilo es que la UNESCO reconoce este tipo de saberes ante la humanidad. En este caso, por ejemplo, la misión de Landa, que se encuentra en el municipio de Landa,
reconociendo su fachada rojiza. Es una característica de esta misión de Landa. La misión de Tilaco es como una obra de teatro, en donde tú llegas y hay cortinajes donde están seres angelicales que te reciben y de alguna otra manera pues te invitan a que lo observes. La misión de Tancoyol, que se encuentra en el municipio de Jalpan, en su frontis tiene un espacio abierto en forma de cruz, en donde deja pasar la luz hacia dentro de la iglesia, entonces es como ese rasgo característico. En el municipio de Arroyo Seco, la misión de Conca es la más chiquita de todas. Y también hay diferentes cuestiones, animalitos, la fauna local que se encuentra plasmada en su fachada. Hay que dar también como algo importante de estas misiones, es que estas fachadas era una forma de catequizar, de evangelizar a los indígenas de la región. ¿Por qué? Porque los indígenas no entraban a las iglesias. Uh-huh. Entonces les daba como cierto miedo ver el espacio tan grande que pensaban que se les iba a caer. Entonces, ¿qué manera más fue desde afuera? Empezarles a catequizar, evangelizar y de cierta manera ya con el paso del tiempo pues iban a entrar más a gusto a las iglesias. ¿Y en qué año se reconocen como patrimonio? En el 2003, es cuando el UNESCO se hace esa declaratoria ante el UNESCO y en el 2003 cuando ya se reconocen. Lo que quiere decir que a partir del 2003 cualquier remodelación o mejor que se pueda hacer tiene que ser supervisada. Así es, en este caso bajo la supervisión del INAH. Porque yo recuerdo que hubo dos importantes restauraciones que se realizaron, uh-huh, que fue con Manuel González Cosillo la primera y la segunda con Rafael Camacho Guzmán, la más importante. Sí. Si hubiera sido declarado patrimonio antes de eso, obviamente que hubiera tenido que tener esa supervisión. Exacto. De hecho, aún con estas remodelaciones que se le han hecho a las fachadas, las personas que estuvieron en esos tiempos encargadas de hacer las remodelaciones, se hizo un buen trabajo. Y las que están ahorita, los restauradores encargados, están haciendo maravillas con esas restauraciones. Así es. Hablemos ahora del tercer patrimonio reconocido de Querétaro, que son los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas de Tolimán. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos? En este caso nos referimos a una zona en específico donde se encuentra la Peña de Bernal como centro, uh-huh, de toda esta región. A su alrededor se encuentra el Cerro del Frontón y el Cerro del Zamorano, el Pinal del Zamorano, que son, digamos, como los guardianes de esta región. En este caso, se reconoce como un patrimonio intangible en el 2009, pero se reconocen las costumbres y tradiciones que se realizan dentro de esta zona. En específico, las peregrinaciones que se hacen al Cerro del Frontón y al Cerro del Pinal del Zamorano, recordando y llevando esta gente, pues, algunos santos, algunas alegorías. ¿Por qué? Porque consideran estos dos cerros como lugares sagrados, recordando esta cosmovisión de los pueblos originarios en donde los cerros tienen una importancia trascendental para la sobrevivencia de la gente. Entonces, como un reconocimiento a estos espacios. Las otras tradiciones que se reconoce en la UNESCO en este espacio son, por ejemplo, las capillas otomí, familias otomí, que se encuentran más que nada en la zona de Tolimán, en San Miguel, por ejemplo, San Miguel Tolimán, en donde aparte de estar en una de las capillas otomí mejor restauradas, que es los de la Luna, los de apellido Luna, también se encuentra el chimal, que el chimal es esta estructura en donde, de hecho ya viene cerca la festividad de San Miguel Arcángel, uh-huh, en donde en este lugar, en San Miguel Tolimán, el chimal se le empiezan a colocar diferentes frutas y objetos para agradecer un año más de cosechas. Y es una festividad muy bonita que pues realmente atrae a propios y extraños realmente, porque es una cuestión importante de esta gente y que sobre todo no se ha perdido desde hace muchos años. Y el cuarto y último patrimonio reconocido de Querétaro, nos estamos refiriendo al Camino Real de Tierra Adentro. Háblanos. Este Camino Real de Tierra Adentro es un camino que parte desde la Ciudad de México hasta Santa Fe en Estados Unidos. Uh-huh. Este camino, técnicamente que camina hacia el norte, era utilizado principalmente para el comercio de la plata y algunos otros víveres en los diferentes estados, ya hoy estados, que englobaban pueblos que de cierta manera, en el caso de Querétaro, toca 3 espacios. San Juan del Río, que podemos ver en lo que hoy es Avenida Juárez en San Juan del Río, este tramo importante de entrada y salida del pueblo. Llegar aquí a Querétaro es desde la entrada de Los Arcos hasta la salida hacia Celaya,
en la calle Madero. Vemos ahí unos especie de recordatorios, monumento, que nos dice, por aquí es donde pasaba el Camino Real de Tierra Adentro. Por ejemplo, en el Mirador hay uno. Exactamente. El otro en la esquina de Madero y Juárez. Exacto. ¿Verdad? Exacto. ¿Hay algún otro? No, aquí ya en la ciudad ya no. Son Ajá. los únicos dos que se encuentran recordando este tramo del Camino de Tierra Adentro. Y el último punto que tiene reconocido en Querétaro este Camino de Tierra Adentro es en lo que fue la Hacienda de Buenavista, hoy Buenavista, y creo que para mayor referencia para nuestro auditorio, es casi donde se encuentra ahorita un barco de comida que está por ahí. Entonces, es el punto como de referencia para que el Camino de Tierra Adentro saliera hacia lo que hoy es San Miguel de Allende. Entonces, por todo eso es importante todo este patrimonio con el que cuenta Querétaro y que digamos que nosotros vivimos en un lugar privilegiado, ¿no? Ahora yo quiero que nos hablemos, que nos hables de lo siguiente. El Estado tiene reconocidos también algunos elementos como patrimonio cultural del Estado. ¿Nos puedes mencionar algunos de ellos? Claro que sí. Nada más para recordar, se me pasó el dato, el Camino Real de Tierra Adentro fue en el año 2010. 2010. Exacto. Es cuando se reconoció. Entonces, retomando las declaratorias que ya son propias del Estado de Querétaro, yo creo que las que más, digamos, estamos como en contacto con ellas es la de la muñeca Lele. Que yo creo que todo mundo ahorita reconocemos a Lele por esta cuestión de... Y nos la encontramos en todas partes. Así es, pero es una manera muy bonita de recordar como todas esas costumbres y tradiciones, no solamente aquí de la ciudad, sino que engloban todo el estado. Esta declaratoria de Lele, si mal no recuerdo, fue en el 2018. Entonces, a partir de ahí se han empezado, más bien desde el 2012, se han empezado a dar esas declaratorias, y yo creo que las más trascendentales han sido, por ejemplo, el Heraldo de Navidad, el traje de lujo de la región de Tolimán, que también es el traje representativo del estado de Querétaro, si mal no recuerdo. La muñeca Lele, la Orquesta Filarmónica del estado de Querétaro. Las corridas de toros también son otro elemento que está reconocido por el estado de Querétaro. Y las más recientes, que son la Festividad del Gallo en Hércules, la peregrinación al Tepeyac, y son estos elementos que el Estado reconoce. Pero también hay otra particularidad. El municipio de Querétaro también puede reconocer algunos elementos. Y el que está como, digamos, en boga son los danzantes. Es un elemento que reconoce el municipio en el 2017. Completando lo que tú dices, bueno, pues también está obviamente la cocina queretana, la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro, también está los cómicos de la legua, sin duda alguna, ¿no? La charrería, la cabalgata, las fiestas del pueblito, las fiestas de la Virgen de Soriano, el concurso de baile de Huapango, por mencionar algunas, son todas estas como parte que se les denomina como patrimonio inmaterial o material. En este caso, solamente hay dos que son materiales, que son el traje otomí y el Heraldo de Navidad. Son las dos únicas tangibles. Todas las demás son intangibles, por lo que comentamos al principio de que solamente se reconoce la técnica y la tradición con que se han venido trabajando esos elementos. ¿Por qué es importante preservar, por qué es importante mantener todo este legado que tenemos histórico de nuestro estado y de nuestro municipio? Es importante porque es nuestra historia. Y esta historia, las generaciones futuras, los niños, los jóvenes, deben conocer todas estas costumbres, tradiciones que hacen que estos sean queretanos. ¿Por qué? Porque estos elementos del patrimonio los van a hacerse reconocer ante otras regiones, ante otros estados, ante otros países en cuestión de tradiciones. ¿Por qué? Porque las costumbres y tradiciones queretanas son únicas. Aunque se puedan repetir, no sé, la misma festividad en otro estado, en otra ciudad, siempre va a haber una peculiaridad que va a ser única, en este caso de las queretanas, del resto de las ciudades. ¿Por qué te gusta y te apasiona la historia, Jorge? Híjole, bueno, realmente yo tengo que confesar de que mis abuelos fueron los que me enseñaron a amar la historia. ¿Cómo? A través de sus relatos. Yo venía de pequeño con ellos al centro y no faltaba que llegábamos a San Francisco y me dijeran, a ver, mijo, mira, es que yo cuando era joven aquí, pues daba vueltas,
veía cómo estaban construidos los monumentos, me preguntaba yo mismo qué había pasado. Y entonces todas esas emociones me las transmitían a mí y de cierta manera yo al ir creciendo, pues quise profesionalizar ese conocimiento. Entonces es por eso que me agrada tanto la historia y sobre todo más la historia de Querétaro. Estimado Jorge, ha sido un gusto tenerte en el programa, sobre todo que nos ilustres sobre un tema tan importante como es el patrimonio de Querétaro, el patrimonio que tiene, y yo te agradezco que hayas estado con nosotros y espero que pronto nos veamos para hablar de ese tema también tan importante que es la sequía madre. Gracias a ti, David, por la invitación. Pues muchísimas gracias y amigos, pues ya lo sabe, nuestra cita el próximo viernes a las 8 de la noche. Mi nombre es David Estrada, hasta la próxima.